a Clara le agradezco mucho por haber venido, por haber aceptado estar acá, compartir estos días con nosotros. Y bueno, nada. Quien tiene que agradecer soy yo, la verdad, esto es para mí una gran oportunidad, es un honor que me hayan invitado, y le decía a Mercedes que me refresca muchísimo estar aquí porque son otras miradas, enterarme de qué están haciendo, cómo lo están viendo, y bueno, creo que la que más enriquece soy yo, así que les agradezco a todos sus presentaciones y también que se hayan quedado a esta presentación. Bueno, en el ámbito de la jornada yo estaba trabajando cuestiones de política pública, de cómo se lleva a cabo la política pública, por algunos cambios que se han dado en México, y en el contexto de esta reunión lo que pensé que sería interesante era reflexionar un poco sobre la relación entre la política pública y la desigualdad. El supuesto, obviamente, del que parto es que la desigualdad pues es, como todos sabemos, una condición de carácter estructural, pero que se ejercita desde la política pública. Es decir, esto me ayuda a pensar en que la desigualdad no la podemos naturalizar, sino que la política pública la reduce, la reproduce o la puede incrementar. Entonces, este es un poco. ¿Cómo he ordenado la presentación? Bueno, el grueso de la presentación, un poco pensando en el tema de la vivienda, y por interés de Mercedes me dijo, bueno, nos interesa mucho este tema, entonces me voy a centrar en la parte más gruesa de la presentación, el de la política de vivienda, pero sí quisiera hacer previamente una pequeña reflexión, es una sola lámina, para entender cómo la política pública amplía la desigualdad y cuáles son los mecanismos con los que está operando. Bueno, ¿cómo se define la política pública? Yo lo que diría es que se define a través de la acción de gobernar. Y la acción de gobernar tiene dos dimensiones. Una es la decisión política, cuando se toma la decisión, y la otra, con qué instrumentos opera esto. Y estos dos elementos son los que permiten que haya una transformación del Estado, y que es el Estado que hemos estado teniendo, como ya mencionaba, por cerca de 3 décadas. ¿Cuáles fueron las decisiones políticas que han cambiado para mí el rumbo? La primera, bueno, no la primera, todas se dieron al mismo tiempo. Una de ellas fue, como ustedes saben, aceptar las condiciones de las reformas estructurales desde el Consenso de Washington, de que toda la inversión destinada al rubro de vivienda debía ser rentable. Esa es una decisión que se tomó políticamente. La otra fue que tendría que haber una flexibilización comercial, una desregulación de la economía y una apertura a la inversión extranjera directa. Y ahorita voy a decir por qué esto es importante para la cuestión urbana. Y la tercera, para el caso de México es muy importante, la liberalización de la tierra de las comunidades agrarias americanas. Aquí lo que tendría que decir es que hasta 1992, durante un siglo, la mitad del territorio nacional pertenece a las comunidades agrarias, o sea, eso significa que había estado cerrado al mercado hasta 1990, no se podía vender, no se podía figurar como para créditos, estaba protegido para el mercado. Y esto coincide con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio uno de los compromisos del gobierno mexicano es entregar las tierras a la inversión extranjera sin que tengan problemas de derechos de propiedad, para que ellos rápidamente puedan hacer sus inversiones. Entonces, esto significa unos cambios en instrumentos jurídicos muy fuertes. Por ejemplo, previo al 92, el concepto de utilidad pública era muy acotado, y después del 92, uno de los cambios que permite incluso en las decisiones no solamente constitucionales, sino de la Suprema Corte de Justicia, es que la expropiación solo podía ser por causa de utilidad pública, el Estado lo podía para cumplir con esa utilidad pública. Lo que está sucediendo ahora es que dice
el Estado puede encargar a la propiedad privada que cumpla con la utilidad pública, y entonces lo que está sucediendo es que la propiedad se puede expropiar para favorecer a otros privados. Esto me parecía importante porque si bien no vamos a profundizar en esto, tiene que ver con otras cuestiones que no son vivienda, pero que tienen que ver con estos megaproyectos urbanos, con aeropuertos, con zonas de industrialización, con clústeres económicos. Esto tiene mucho que ver con cambios en la periferia urbana y con las grandes inversiones, no solamente con los territorios muy rurales, sino, por ejemplo, un caso que estoy analizando que queda entre Querétaro y Guanajuato, y es una zona, es un clúster industrial para automotriz. Esto lo podría comentar en otro momento. En el caso de la vivienda particularmente, en el 93 se creó un programa federal de regulación de la vivienda, y ahorita vamos a ver cómo fue ese cambio y cómo giró la política, pero lo que más importante creo que hay que mencionar es que la transformación del Estado fue que se volvió subsidiario de la industria de la construcción, subsidiario de la inversión extranjera y más, se convirtió en corredor de tierras. ¿Qué significa esto? Lo que comentaba una de las chicas que presentó, que además de facilitar, está promoviendo y actúa como intermediario en la promoción de tierras, que permite, lo estamos discutiendo en este momento, quitar tierras a las comunidades agrarias. Ahí hay procesos de despojo, hay procesos de mercado, y pasarlo a la propiedad privada. Este es un caso muy particular que estoy trabajando, donde se expropia a unas comunidades agrarias, parte se compra a través de mercado, y esto va a caer a manos de la Toyota, que finalmente, con toda la crisis internacional, pues no se localizó en el lugar, y entonces la gente quedó expropiada porque él ahora tiene miedo de que Trump dijo que va a haber aranceles para la industria automotriz, que le quiera vender a Estados Unidos, y su mayor mercado es Estados Unidos. Vamos a pasar a la política de vivienda directamente. ¿Cuál fue el giro en la política de vivienda? Como decían, el Estado pasó de ser regulador y promotor de la vivienda de interés social a ser facilitador de la industria de la construcción. ¿Qué significó esto? Que el Infonavit, que es el Instituto de Fondo para la Vivienda para los Trabajadores, que es el que más produjo vivienda, el que más promovió la vivienda para los trabajadores, dejó de ser un fondo solidario y se convirtió en un fondo revolvente, es decir, metió todos los grupos de población cuando había dado prioridad a la población de bajo recursos. En ese tiempo, antes del 90, proveía dinero para proyectos, tenía reserva territorial, pagaba los costos de urbanización, regulaba la distribución de la vivienda y vigilaba la calidad de la vivienda. Con el 90, con la desregulación, se convierte en financiera, deja de hacer todas estas funciones, y todo el control del proceso de urbanización queda a manos del sector inmobiliario. ¿Esto qué significó? Que antes de los 90 el sector financiero y el agente inmobiliaria eran funcionales al proceso de urbanización, es decir, funcionaban como constructores, sí participaban, pero financiando obra, porque todo estaba controlado por el Estado, sobre todo la cuestión de la vivienda. Y con el cambio, el proceso de urbanización pasó a ser funcionario al sector financiero y a los agentes inmobiliarios. ¿Cuál fue la diferencia? Que antes ellos eran constructores y ahora son promotores, ahora controlan el suelo. Y para mí, desde la perspectiva de lo que hemos estado analizando, quien controla el suelo controla el proceso de urbanización. Entonces creo que este ha sido un factor importante en el análisis, poder separar de la política pública los dos componentes de la vivienda, que es el suelo y la construcción. ¿Cómo se incorpora esta decisión política en la agenda urbana? Bueno, lo que se hace en México es que a partir de los 90 se crean programas
muy particulares y muy específicos para la vivienda de interés social, y es un modelo de promoción, producción por el sector inmobiliario. Antes el promotor, acuérdense que era el Estado, ahora es un modelo de promoción, producción por el sector inmobiliario. ¿Qué significa esto? El Estado apoya esos programas, aumentó los créditos blandos para darle en el discurso oficial mayor acceso a la vivienda a los sectores de menores ingresos. En realidad era para ampliar el mercado de la industria de la construcción. Y ahorita vamos a ver los efectos que esto tuvo. Los derechohabientes, que yo les decía, el Estado controlaba a quienes les había, para los sectores medios, los derechohabientes pasaron a ser los clientes de los oferentes de vivienda. Entonces, lo que sucedió es que ellos producían la vivienda, ellos compraban suelo, ellos decían calidad, el Estado le pasó la lista de derechohabientes y le dijo, aquí están todos los que tienen algo de dinero, están por estrato socioeconómico, a ver tú qué les ofreces. Entonces, en realidad, eso fue lo que sucedió. Eso significó que los inmobiliarios tenían que tener una mayor capacidad de financiamiento. ¿Qué hizo el gobierno federal? A través de Sociedad Hipotecaria Federal, que es el Banco de Desarrollo, respaldó con garantías a los grandes agentes financieros que estaban respaldando a las inmobiliarias. Entonces, si las inmobiliarias fallaban, Sociedad Hipotecaria Federal tenía garantías para devolverles el dinero. Y a la demanda insolvente, esto para toda la demanda solvente que tenía alguna capacidad de acceso a crédito. Y a la demanda insolvente se le otorgaron subsidios. Si ustedes observan las estadísticas oficiales, lo que van a observar es que el 50% de los créditos fueron aumentando, digamos. Con la crítica, entonces fueron aumentando el número de créditos a la población no solvente hasta que llegaron 50%. Y ya dijeron, bueno, estamos de acuerdo, estamos balanceados. Sin embargo, cuando uno ve el presupuesto, el 5% de los créditos ofrecidos a mejoramiento de vivienda solo tiene el 5% del presupuesto, es decir, el 95% se concentró en la producción de vivienda. Entonces, bueno, esto queda, obviamente, mantiene un desequilibrio que ya se venía dando. Entonces decíamos, estos programas son hechos para facilitar a los promotores inmobiliarios y a la industria de la construcción. En esta dinámica, la industria de la construcción, con todos estos créditos blandos, con todas estas garantías, dice, pues me hago mis propias reservas territoriales. Y empieza a comprar reservas territoriales alrededor de la ciudad. Y esto es apoyado por los gobiernos estatales y municipales. Los gobiernos estatales y municipales en ese momento no tenían en sus programas de desarrollo urbano esos territorios, y entonces cuando los inmobiliarios compran los territorios, le dicen, yo tengo una reserva territorial, y ellos empiezan a incorporar estas reservas territoriales dentro de los programas de desarrollo urbano sin ningún tipo de análisis, pero además con la gravedad de que no tenían la capacidad para responder a esa demanda de servicios que le iba a generar. No hubo un análisis en eso, y entonces obviamente cambiaron el modelo de crecimiento de ciudad. Este es un cuadro del número de créditos, cómo aumentaron de 2000 a 2012, que fueron los periodos panistas, y cómo a partir de 2014 empieza a bajar, no baja mucho, pero empieza a bajar, y ya voy a explicar. Pero en ese periodo el gran éxito del gobierno federal fue producir 600.000, dar 600.000 créditos anuales. Vamos a ver cuál es el efecto de eso.
Y entonces en 2012, con la crisis de la vivienda, que le voy a explicar al ratito, la desocupación de las viviendas en la periferia, entonces el gobierno dice, a ver, creo que ahorita que decía cuál es la participación de la academia, estuvimos advirtiéndolo y advirtiéndolo y advirtiendo que está pasando esto. No es que no podamos participar, es que no les interesa escuchar, es una conversación de sordos. Uno está diciendo y quienes toman las decisiones son los inmobiliarios. Entonces obviamente pues ellos dicen, estas están locas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó. Entonces, con la crisis inmobiliaria, el gobierno dijo, parémosle a los créditos y creó 3 zonas de 3 contornos. Le daban más facilidades de crédito a quien tuviera reserva territorial en el primer contorno, en el segundo contorno, y a los que tenían muy alejados ya no les daba créditos. En teoría había formas de compensar esas calificaciones que no vamos a entrar porque si no, no me va a quedar tiempo. ¿Cuáles son algunas consecuencias del modelo? Voy a hablar de las ventajas y las desventajas las vamos a mostrar más tarde en la exposición para poder ir combinando. Las ventajas fueron que hubo una capitalización del Instituto de Vivienda. Efectivamente se capitalizó, amplió el abanico de opciones crediticias, participaron todos los cajones salariales. Esto tengo que decir que es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque una de las políticas para seguir manteniendo la rentabilidad fue hacer participar a todos los cajones salariales, pero no solamente eso. Gente que ya había tenido un crédito, le dieron un segundo crédito. ¿Eso qué significa? Que la población de menores recursos estuvo apoyando con su aportación, porque no es dinero del Estado, es dinero de la aportación de los trabajadores. Estuvo apoyando que gente que ya le habían dado una vivienda tuviera acceso a una segunda vivienda, es decir, habían tenido capacidad de ahorro. Yo tengo amigas que se compraron casa en Acapulco, y no eran de interés social, obviamente. Entonces, bueno, esa desviación de fondos para otros sectores tuvo un impacto muy fuerte en la calidad y en la desigualdad. ¿Por qué falló entonces la política? Si la idea era dar más créditos, créditos blandos a la vivienda, por lo que decían ahora, porque no hay una relación entre calcular costos y beneficios económicos con lograr fines sociales.
¿Y cómo no te volvés a más un estado autoritario? Es decir, yo agarro este barrio y lo voy a reurbanizar todo porque hay que densificar y expropio al 80% porque solo un 20% me aceptó entrar en el negocio. Entonces hay un problema ahí también de sustentabilidad de la política, de cómo hacerlo. No digo que no haga, digo que tenemos un problema. Te voy a preguntar también si ahí están pensando algún plan respecto al tamaño de la vivienda, que claramente es un satisfactorio, y después si en paralelo, por esta población que a lo mejor no accedió, quedó fuera, si hay nuevos asentamientos en México. Sí. En México no tenemos medido la expansión de los asentamientos. Lo que vimos, por ejemplo, Visila lo que ha medido es en cuánto aumentó la mancha urbana por producción de esta vivienda y por producción de asentamientos informales. Y la proporción cambió, pero aumentaron mucho por este tipo de conjuntos, digamos, la proporción cambió. Pero no tenemos medido lo de los asentamientos informales. Pero sí, obviamente se siguen produciendo. Uno de los problemas que tenemos es que como el sector inmobiliario entró a competir por los terrenos, esta población cada vez más lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto es que ha habido migración de gente que estaba en estos municipios más hacia otros municipios más hacia la periferia donde tiene acceso al sur. Una cosa que quería decir con respecto a lo que tú mencionaste, que me parece muy importante, es esto, dejar de crecer. Entonces, cuando yo hablo de reservas territoriales, estamos pensando también en procesos de redensificación, no de expropiación. Lo que propusimos, que vamos a ver si se puede, es primero promover un mercado secundario de renta. ¿Cómo hacemos eso? En los barrios populares regularizados, la propuesta fue, en vez de, o no regularizados, estamos en esa discusión, darle a la gente, en vez de un subsidio para regularizar, darle a la gente un subsidio para mejoramiento de vivienda, de modo que puedan invertir, hacerles un crédito blando, que puedan invertir en un segundo piso y no cobrarle intereses por ese crédito. Entonces ellos devolverían como parte de la devolución del crédito, parte de la renta. Y ellos cobrarían para ello, los propietarios cobrarían para ello con los intereses, digamos, lo que les cobraría el Estado por los intereses, y entonces tendrían un ingreso extra por colaborar con el programa y estarían aportando vivienda a población de escasos recursos. La otra cosa que habíamos pensado también es que como hay muchos asentamientos irregulares, uno de los problemas que hemos tenido con la política de regularización de la propiedad privada es que no ha funcionado. En México la CORED funcionó desde los 70 hasta ahora, ya ha regularizado 2,5 millones de lotes y tenemos más de 7,5 millones de lotes por regularizar. Eso es inalcanzable. Lo que ha mostrado es que esa política no funciona. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que la gente que ya está en los asentamientos humanos o se puedan crear cooperativas o que en caso de que, para no promover la regularización, de que el Estado tenga que tener una reserva territorial urbanizada, entonces le debe separar también los derechos de propiedad, que el Estado se quede con la propiedad, pero yo que no tengo dónde vivir, el Estado me da un terreno urbanizado y me reconoce a mí todo el gasto de inversión que haga en la vivienda. El día que yo lo quiera vender, vendo la vivienda, pero no puedo vender el terreno. Eso que ayuda también a que se consolide y que no haya un mercado inmobiliario que esté detrás, porque a nadie le va a interesar comprar esa vivienda o un mercado inmobiliario porque el suelo no le pertenece. Entonces, bueno, son discusiones que están, hay gente que dice lo que dijo la compañera, ¿por qué a los sectores populares? Porque el país que recibimos, lo recibimos sin capacidad del Estado para comprar tierra, y si la tiene que comprar en el mercado, entonces esto se vuelve un problema. Entonces la idea es no comprar tierra o comprar controlada, pero comprar y no subsidiar la tierra, sino apoyar a la gente para que construya la vivienda, se le reconoce todo, el día que usted se quiera ir, se le reconoce toda la inversión, se le da parte de la plusvalía que se generó
pero el Estado se queda con la propiedad del suelo. Él puede vender la propiedad, pero la propiedad de la tierra nunca pasa a ser de otra persona. Igual la puede heredar, pero hereda solamente lo que digamos, lo de la vivienda. Entonces es un poco esto de repensar qué son los derechos de propiedad y cómo podemos utilizar los diferentes componentes de los derechos de propiedad para poder tener políticas mucho más proactivas. Creo que van a empezar, yo no formo parte del gobierno, creo que van a empezar con programas pilotos, los hemos estado estudiando, pero es la primera vez, debo decir, que voto por un presidente que gana y la primera vez que me invitan, porque siempre nos invitan, y nos escuchan. Entonces esa ya es una ventaja. Y alguien me dijo, bueno, será la primera vez que tendrás la oportunidad de arrepentirte. Pero bueno, entonces creo que esa sería un poco como, sí, hay que buscar alternativas. Yo creo que estamos tratando de ser creativos, hay muchas cosas. Uno de los problemas que han mencionado aquí, que tuvimos ahora que se hizo la Constitución de la Ciudad de México, es que no se supo comunicar lo que son estos instrumentos. Entonces se cambió la información, van a acabar con la propiedad privada. Entonces hay una forma muy importante que es esto que decían como la academia y el sector empresarial, es que a veces no sabemos comunicar las ideas. Entonces hay que, como a los niños, hay que explicar cómo son los conceptos, ¿no? Para que puedan entender. Cuando un niño pregunta, ¿y qué es eso? Bueno, hay que explicarle no el concepto académico, sino el concepto para que el niño, como a la abuelita, ¿no? Abuelita, que sí. Entonces, bueno, esa forma de comunicarse creo que es algo que en lo que tenemos que ejercitarnos para poder como influir en las políticas públicas. Pero sí creo que el reto es mayúsculo. Quién sabe hasta dónde lleguemos, pero por lo menos tenemos esperanza de que ya no se van a seguir robando el dinero, de que ya no hay esa demanda, de que se pueden crear mecanismos de redistribución. Vamos a ver hasta dónde se llega, pero lo que quería decir es que existe, la desigualdad no es natural y digamos, hay una parte de la desigualdad que somos distintos obviamente y en el mundo en que estamos pues es imposible, pero cambiar los equilibrios creo que sí es posible y bueno, pues esa será un poco la idea que nos motiva por primera vez pensar que sí nos van a escuchar y bueno, en eso está. Pues, y es todo, gracias. Cuando suma. En 6 años hablamos. En 6 años les contamos. No, incluso acá estaba pensando en el Procrear, ¿no? Que pasó esto, digamos, cuando uno ve el valor del suelo en la matanza. Se disparó. O sea, sí, a mí me tocó diseñar con Bocio directamente cosas. Claro, por eso. Tenía había gente, digamos, muy piola, que siempre había pensado sobre la ciudad, ¿no? Y le pifiaron, digamos, o sea, seguramente hay algún efecto no querido y que va a reproducir la desigualdad, va a haber, o sea, digo, seguramente. Pero, digo, incluso equipos que vienen pensando desde lo más progresista. Hay un tema de masividad o... No, y la dificultad, o sea, para mí no es solamente una cuestión técnica de los instrumentos, digo, esta diferenciación entre el derecho al suelo y la propiedad, la construcción, digo, ¿no? Es muy político y hay que ver qué viabilidad hay. No, y la otra cosa es que no todos los propietarios del suelo son inmobiliarios, hay propietarios de suelo pobres. Claro. Entonces, cuando estamos pensando en que el otro día una amiga me dijo, a ver, Clara, con tu idea brillante, me dijo, burlándose de mí, me dice, bueno, entiendo que tú tengas derecho a un piso o a 2 pisos y que el resto le pertenece al municipio. Pero ¿qué pasa si es una familia pobre que quiere hacer un 3er piso para los hijos? Me dejó callada, ¿no? Es que entonces, por eso yo decía que queremos un mercado. Para mí hay que pensar el mercado. ¿Qué es el mercado? Porque a veces muy rápidamente decimos el mercado. Claro. No para defender nada, sino claro, para tenerlo claro, porque a veces eso que ponemos como el mercado es especulativo, es un conjunto de pequeños propietarios que por supuesto quieren maximizar la renta o su ganancia, pero digamos, no es lo mismo que sea un gran propietario que tenga, no sé, que sea, que tenga grandes terrenos en la ciudad, digo, para mí eso también es importante. Claro. En La Matanza se veía también eso, los mismos inmobiliarios te decían que los propietarios de los terrenos
que eran familias históricas de Matanza, digamos, de sectores medios, que habían logrado tener eso, digamos, también iban especulando un poco con la oferta del crédito del propiedad. Y por supuesto las familias que tenían créditos cada vez se tenían que ir más lejos para poder comprar algo, ¿no? Eso, claro, pero ahí es donde entra la distribución de plusvalía. ¿Por qué esa propiedad se valorizó? No porque yo necesariamente hubiera hecho cambios, sino porque hubo inversión en espacio público, porque hubo inversión en transporte. Y si el Estado no recupera eso, pues nosotros los propietarios nos quedamos con todo eso. Entonces el Estado no tiene cómo redistribuir esa plusvalía. Entonces por eso es como muy importante redistribuir cargas y beneficios. O sea, está bien, tú como propietario tienes derecho a una proporción de la plusvalía. ¿Y cuál es el derecho que tienes? Yo, Estado, te lo doy porque eres propietario y te dije que la propiedad privada se respeta. Pero hay una parte que yo invertí, no la invertiste tú. O sea, si yo compré mi departamento hace 10 años, ahorita vale más del doble en que lo compré y yo no le he hecho ningún cambio a mi departamento desde que lo compré. Claro. ¿Por qué yo me tengo que quedar con toda la plusvalía del Metrobús, del segundo piso, de todo? Bueno, pues el Estado tiene derecho a recuperar parte de eso porque con ese dinero puede redistribuir en otras zonas. Ahora, allí hay que tener mucho cuidado porque lo que pasó en Polanco fue que los de Polanco estaban exigiendo que el dinero que ellos iban se reinvirtiera ahí mismo. Entonces, incrementan, claro, eso no es redistribución, es captación de recurso fiscal, pero para incrementar reinversión. Exacto, es reinversión. Entonces, bueno, ahí hay que tener está pasando ahora en la Villa 71, hay un proceso de urbanización en el que este mismo mecanismo que vos explicas lo están usando, pero para los pobres que viven, para otra... No. La propuesta que le hacen a los vecinos de la villa es que ellos paguen el potencial construible de sus viviendas, una vivienda autoconstruida en una villa, en un asentamiento informal, ¿entiendes? Entonces, un mecanismo que en esta ciudad por lo menos no se usa en ningún lado, que es la apropiación del potencial construible de la vivienda, para ningún desarrollador se diferencia la propiedad de la construcción, lo están usando para un barrio informal en el terreno, la Villa 71 está en el espacio más... ¿Y quién se lo está cobrando el municipio? Todavía no empezó, la propuesta, hay un proceso de urbanización desarrollándose de un asentamiento informal en el espacio más que tiene el suelo más caro de toda la ciudad, y se les propone a los vecinos que tienen que pagar el suelo, la vivienda y el potencial construible. Y te hago una pregunta, ¿cómo se compara el sector de la construcción en todo esto, digo, en esto que están pensando? Porque es una cosa interesante. El otro día estamos haciendo en el colegio seminarios sobre la transición al gobierno. Entonces, hay economistas, hay de todo. Y entonces fue muy chistoso porque tenemos una sobresuelo el 21 de septiembre, que vamos a pasar por internet si les interesa, y la de vivienda fue muy chistoso porque gente del sector inmobiliario que además fueron de estas empresas que construyeron esas viviendas en la periferia, fueron allá, ¿no? A ver qué era lo que estábamos diciendo. Entonces, o sea, como que están tratando de acercarse al gobierno, a ver qué es lo que va a haber y por qué no nos toman en cuenta y estamos dispuestos a colaborar. No nosotros, en realidad nosotros estamos apoyando al gobierno federal y también al gobierno de la ciudad, estamos apoyando con lo que sabemos. Y ellos como que son... Y ellos quieren generar incidencia en ustedes para que ustedes actúen en coalición con ellos. Entonces, claro, ellos son muy engañosos, porque no, entonces dicen, no, es que queremos colaborar, entonces pero cuando empiezan con su discurso se les van palabras como, no, es que hay un sector de la población que es solvente y al que podemos captar para producir, no, entonces te das cuenta cómo lo que quieren son rapaces, es gente que es rapaz. Entonces, bueno, si uno le pone atención, ellos quieren presentarse así, pero se les sale, no lo pueden evitar. Naturalizar que el Estado se ocupe de los pobres, del mercado se ocupan las familias. Claro, ¿no? Y de las ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los pobres que tienen todavía un poquito que dar, les quitamos ese excedente para nosotros poder tener más ganancias? Pero bueno, esa es nuestra situación, a ver cómo nos va.
Gracias, pues, mil gracias.